Señor Ricardo, muy importante, hoy el tema de noticia alrededor suyo gira en cuanto lo ocurrido en una llamada, luego de un pronunciamiento que hizo usted en compañía de otras figuras políticas, rechazando, por supuesto, este memorándum de entendimiento que se ha firmado entre la República de Panamá y Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta llamada? Sé, y le dije a mi compañero Joseph, que el colega Manolo Álvarez trató de sacarle la información sobre el contenido de la llamada. Entiendo no lo puede hacer, y eso es lo que la gente pues ha quedado con la duda hoy. ¿Cuál es el contenido de la llamada? Pero en realidad, pues, cuéntenos un poco más de cómo se da esta llamada y su posición frente a este tema del memorándum de entendimiento. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha, señor Ricardo. Sí, no se preocupe. Ok, gracias. Mire, yo he procurado ser muy prudente con ese tema, pero no porque quiero guardarme información para mí, Uh -huh. sino porque en el futuro eh, podría darse algún tipo de reunión este, con el grupo que firmó la declaración o con algún grupo de ciudadanos, Correcto. y en ese momento, créanme, que todo lo que yo tengo que compartir con la población, lo voy a compartir. Hasta ahora he compartido lo que ocurrió. A Manolo trató de sacar la información y le dije bastante, o le compartí bastante la información, y es que luego de la firma de la declaración y de la comunicación que hicimos, recibimos una llamada de la Embajada de Estados Unidos. Y esto lo dije porque me lo preguntaron en la entrevista y yo no voy a mentir. Claro. Y esa llamada, obviamente, una llamada para informar que no estaban contentos con la declaración que se había firmado, ni mucho menos con su publicación, y nos lo querían hacer saber, o por lo menos a mí me lo querían hacer saber. Y yo aproveché que me dijeron eso para reiterar nuestra postura, y que nuestra postura era precisamente la que dice la declaración, Uh -huh. que la declaración es muy clara en cuanto a que los documentos firmados entre Panamá y Estados Unidos violan el Tratado de Neutralidad del Canal, violan la Constitución de Panamá y violan las leyes. Pero en ese momento, Y, señor Ricardo, disculpe, en la llamada, el tono de la llamada nunca en ningún momento fue este, algún tipo de coacción del gobierno norteamericano hacia su persona. Fue una llamada, como quien dice, en un tono cordial. Entiendo que hay molestia por parte de ellos, pero ¿cómo es el trasfondo? No nos diga el contenido, pero el trasfondo de cómo se da esta llamada de esa manera, ¿no? bueno, el tono fue, yo diría, un tono serio, Uh no -huh. fue grosero ni fue tampoco un tono avasallante, ni aplastante, ni nada de eso. Fue sí un tono serio, ¿no? Un Ok, tono serio que hacía saber su molestia y la verdad no me sorprende, ¿no? Estaba esperando algún tipo de reacción, estábamos esperando algún tipo de reacción por parte de la Embajada de Estados Unidos. Y sabes que yo aproveché para reiterar la postura, que no la vamos a variar por las presiones. Vamos a mantener una postura nacionalista, vamos a defender los intereses de la nación y vamos a seguir señalando que lo que se hizo estuvo mal y está correcto. mal y hay que corregirlo. Ahora bien, eso no significa, y lo vuelvo a decir, que los Estados Unidos no sean nuestro principal socio estratégico. Lo ha sido históricamente, lo es y lo seguirá siendo. Pero precisamente por esa relación tan cercana que une a Panamá y los Estados Unidos, eh, eh, es que es un poco más frustrante y un poco más excepcionante recibir este tipo de trato por parte de los Estados Unidos de América. Y aparte de eso, finalmente le comparto que además de plantear nuestra postura, también deje claro que nosotros estamos exigiéndole al gobierno de Panamá. Nosotros no estamos exigiéndole al gobierno de los Estados Unidos. Exacto, Allá correcto.
los estadounidenses con el presidente Trump. Nosotros estamos demandando y exigiendo de nuestro gobierno una actitud digna, ¿no?, de defensa de los intereses nacionales, y eso fue lo que ocurrió con la llamada, y que entiendo que el tema ha generado noticias. La famosa llamada. De esa llamada, digo, mucho el sector político aprovechando la coyuntura, él sabe que genera algún cierto tipo de ataque. ¿Usted vio el video que subió la ex diputada Catherine Levy? No, no lo he visto. Ah, ok. Voy a esperar entonces que lo vea, porque le voy a decir que en el video ella trata de decir, pues prácticamente, y se lo voy a resumir de alguna manera, porque no se lo puedo decir tal cual dice el video, que ella subió en redes sociales, donde llamaba que usted tenía falta de valor, porque le amenazaron o lo coaccionaron con un tema de me imagino que la supresión de la visa. ¿Eso no es así o es así? Eso es completamente falso. Bueno, eso es completamente falso. Bueno, por eso le decía que la coyuntura del ataque, ¿no? Ahora bien, señor Si a Ricardo mí me Lombana. amenazan con quitarme la visa, créanme que lo voy a decir públicamente, Exactamente. ¿no? Y eso no ha pasado. Eso no le pasa. pediría, eso fue lo que dijo la diputada, le pediría que se informe mejor antes de estar en un momento tan delicado como este, y estar esparciendo información que no es correcta. Sí, no, no le puedo compartir el video, señor Ricardo, porque la verdad, pues, no se puede compartir, pero usted lo verá. Yo sé que se lo van a hacer llegar de alguna manera. Ahora bien. Ahora, Ricardo, saludo, buenas tardes. Hablando un poquito sobre el tema de la visa, incluso muchos panameños quedan con la preocupación, pareciera ser de que, vean acá, esto afecta a los panameños, a la visa de los panameños, todo sigue igual. ¿Cómo queda ese tema? Bueno, lo primero que te quiero decir es que yo no soy gobierno. O sea, si a mí en algún momento me amenazaran con algo así, eso me afecta a mí, y no afecta a los panameños en general, porque yo no soy el gobierno ni deben tomar alguna acción como si yo fuera alguna figura de gobierno. Y en segundo lugar, yo pienso que los panameños no debemos estar preocupados por esta situación. Es más, yo no estoy preocupado por el tema de la visa, ni creo que se vaya a dar como ese. Creo que han querido hacer morbo del asunto. Correcto. Yo simplemente fui transparente en compartir que había recibido una llamada, y créanme que si hay alguien que no se va a dejar meter los dedos para adentro ni amenazar, soy yo. Así que si hay algo que informar en su momento, créanme que se le informará al país. Ahora, Ricardo, así como se le ha llamado a usted, ¿se le ha llamado también a las demás personas que firmaron este desacuerdo? No tengo la menor idea. Ah, okay. No tengo la menor idea. Eso es importante saber de los otros que participaron, si recibieron también una llamada. Probablemente cuando nos volvamos a reunir, porque este no es un tema que vamos a estar hablando por WhatsApp y demás, cuando nos volvamos a reunir, y espero que tengamos una fecha pronto, seguramente abordaremos este tema. Correcto. Para saber si las llamadas fueron simultáneas o fueron recibidas por todos, que yo puedo suponer que sí, ¿no? Exactamente. Así que, pero esa información la tendrá que confirmar cada uno. Claro que sí. Aprovechando eso, ¿cómo hubiera sido la actuación, o por lo menos la forma de enfrentar, porque es un problema y se tornó un problema desde que el presidente Trump comenzó a hacer esta serie de pronunciaciones sobre la recuperación del canal y todo lo que se ha sabido alrededor de eso? ¿Cómo hubiera manejado Ricardo Lombana si hubiera estado en el gobierno junto con su equipo esta situación? ¿Hay algo de razón en lo que dice el gobierno del presidente Mulino de que se ha tenido que manejar de esa manera pues tan delicada? ¿Cómo lo hubiera manejado Ricardo Lombana? ¿O cuál sería la recomendación fuera de lo contenido en lo que firmaron, no? Bueno, lo he expresado antes. Nosotros desde el día 1, el presidente Trump empezó con sus falsedades y sus insultos a la República de Panamá, y al canal y a los panameños. Nosotros nos acercamos en ese momento al gobierno nacional del presidente y le dijimos que nos poníamos a la orden, porque si iban a atacar el canal o iban a querer tener algún interés de recuperar el canal y demás, que eso debía unir a los panameños y debíamos bajar las banderas de los partidos políticos, y que a mí no me importaba que yo fuera de oposición, me ponía a la orden. Esta fue la primera postura que asumimos y se le hicimos saber al presidente.
Lastimosamente el presidente de la República decidió decir que él nos necesitaba compañeros de viaje y que esto lo resolvía solito. Luego hicimos algunas recomendaciones de cómo nosotros hubiéramos actuado. En primer lugar, cuando a ti te está avasallando o tratando de someter la nación más poderosa del mundo, tú tienes que buscar aliados. Y esa fue la primera recomendación, lo primero que hubiéramos hecho nosotros estando en el gobierno. Acercarnos a la Unión Europea, acercarnos a México, acercarnos a Canadá, acercarnos a algunos países de Sudamérica. ¿Para qué? Para hacer alianzas estratégicas en la comunidad internacional y que nuestra postura de negociación fuera mucho más fuerte ante los Estados Unidos. Eso no se hizo. Número dos, una estrategia diplomática de todos nuestros embajadores que están alrededor del mundo, para que nuestros embajadores se acercaran a los gobiernos de los países donde están a llevar la versión de la República de Panamá y más allá, que se acercaran a los medios de comunicación del mundo a hablar de la causa de Panamá. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional decidió callarse y decidió no defender la causa de Panamá. Y por ende, la única verdad que se escuchaba mundialmente era la versión o la verdad que estaba difundiendo, que era una falsedad, obviamente, el presidente de los Estados Unidos y algunos de sus funcionarios. Y por último, aparte de estos dos elementos que hubiéramos nosotros impulsado desde el gobierno, y por eso es importante nombrar en el servicio exterior personal preparado y personal idóneo. Correcto. Cosa que deja mucho que decir ahora mismo con las designaciones que se han hecho. Finalmente, defender al país con las herramientas legales. Tú no puedes entrar en acuerdos con otro país, sea el que sea, que violen tratados internacionales como el Tratado de Neutralidad, o que violen la Constitución de Panamá, o violen las leyes de Panamá, y el gobierno pudo muy bien apoyarse en las ilegalidades las que se estaban incurriendo o las que quería Estados Unidos que incurriera Panamá, y con esto fortalecer los argumentos legales en defensa y en todo momento mantener a la población informada. Si el presidente hubiera tomado la decisión de informar al país lo que estaba pasando, o en parte, por lo menos lo que estaba pasando, hubiera contado con el apoyo irrestricto de toda una ciudadanía e incluso de la comunidad internacional. Pero al preferir callar, se debilita la postura del gobierno, se debilita la legitimidad del gobierno y se impone el sometimiento y la verdad, la versión de la verdad, pues que ha difundido los Estados Unidos de América. Por allí, con esa dirección hubiesen ido las acciones o algunas acciones que hubiésemos emprendido si nos hubiera tocado esta difícil situación. Sí, es correcto, ¿no? Porque sabemos que yo sé que la única frase que pronunció el canciller y que dio mucho que hablar fue que el último panameño que se atrevió a desafiar al gobierno norteamericano, incluso hasta con un machete, sabemos cómo acabó, ¿no? Y creo que ese secretismo que han mantenido es lo que ha molestado a la población y ha llevado al pronunciamiento en contra del memorando de entendimiento. Y aprovechando todo eso, ese tema de las protestas que se están dando, que ese es uno de los frentes que hoy enfrenta, perdón, valga la redundancia, el gobierno, caemos en el tema de la Caja de Seguro Social, aprovechando esta entrevista, Ricardo, y mi compañero lo conversábamos con nosotros acá. ¿Cuál es la posición de Moca y Ricardo Lombana frente a esto? Se ha tomado la cabeza de leer la ley 462, de veras es tan nefasta para el país, tiene cosas que salvar, se puede rescatar algo de esa ley. ¿Qué piensa Ricardo Lombana viendo todo el tema de los cierres y las protestas que se dan hoy en día en la actualidad del país? Mira, yo pienso que toda ley tiene algo que sea rescatable, ¿no? Esa ley puede tener algunos artículos, en algunas partes que pueden ser rescatables, como el artículo que propusieron los diputados de Moca para poder eliminar al botellerío que hay en la Caja de Seguro Social. Sin embargo, la ley se queda muy corta en cuanto a el sistema que propone para la reforma de pensiones, en cuanto a el despojo
y lo dije yo antes de que se aprobara la ley, el despojo que se hace de los fondos de quienes habíamos ahorrado, porque yo soy parte del sistema mixto, quienes habíamos ahorrado por muchísimos años en el sistema mixto, se despoja de los fondos a toda una generación para echarlo en una bolsa común que ahora no sabemos con qué eficiencia y con qué transparencia será administrada, aparte de la tasa de reemplazo, aparte de muchas otras demandas críticas, puntos que está exigiendo la sociedad en las calles, que están exigiendo distintos gremios. Así que yo creo que lo más correcto, ya que el presidente de la República no escuchó de las mesas que armó él mismo la presidencia y que hoy consta que fueron ignoradas gran parte de esas posturas, que este tema sea revisado. ¿No? Que este tema sea revisado por el bien y la estabilidad del país y que todavía hay espacio para corregir. Yo creo que este espacio me sirve para hacer nuevamente un llamado al presidente de la República que no deje que siga creciendo el descontento ciudadano, tanto por la ley de la Caja de Seguro Social, tanto por las violaciones a nuestra soberanía nacional, tanto por temas relacionados a la minería o a la minera, tanto por los niveles de corrupción, impunidad, amiguismo, repartición del pastel, planillas, botellas, y todo lo que estamos viendo. Todo esto se ha ido acumulando y está empezando a causar mucha molestia de la población y en las calles, y el único que puede frenar esto es el presidente y el gobierno con una actitud abierta en lugar de una actitud incendiaria, ofensiva y de insultos y descalificaciones como está siendo promovida por el propio gobierno. Ahora, Ricardo, y como bien lo menciona, esta es la posición de Ricardo Lombana, esta es la posición de Moca, porque si nos ponemos a ver, o sea, los diputados de Moca votaron a favor de del proyecto y de aprobar este proyecto. Entonces, ¿cómo me queda esa duda de que si los diputados de Moca tienen su propia votación independiente o ellos están tienen el lineamiento del partido, tienen el lineamiento de Ricardo Lombana? ¿Qué pasa con los diputados? Porque los diputados al final votaron a favor de este proyecto de ley. Muy buena pregunta, lo cual me permite explicar lo que explico en distintos momentos. Moca tiene una forma distinta de hacer política. Y lo he dicho desde un principio, nosotros no imponemos límites, ni le exigimos a nuestros diputados que voten de una forma es parte de una forma nueva de hacer política que respeta la independencia de criterio, y por eso tenemos esta dicotomía, esta diferencia en cuanto al tema de la Caja de Seguro Social. Yo no estoy de acuerdo, lo dije en campaña, lo he dicho siempre y siempre he tenido una postura y he expresado en varias entrevistas que si a mí me hubiera tocado estar sentado allí, evidentemente no hubiera votado a favor de dicha ley. Respeto la postura que tomaron los diputados, respeto la autonomía de los diputados y tenemos una buena relación como equipo. Sin embargo, no en todo vamos a coincidir, pero por no coincidir no vamos a dividirnos ni vamos a empezar a sacarnos los ojos, pues somos un equipo de trabajo. Correcto, pero en base a eso, Moca, que tiene su postura frente a la votación de esto, lo debatieron, hablaron ellos, porque mucho de lo que exige el pueblo hoy es que los diputados que votaron a favor de esta ley salgan a explicar por qué lo hicieron. Si lo hicieron a conciencia, si lo hicieron de verdad, porque leyeron la ley o no la leyeron, porque por ejemplo, y nada más te lo pongo a mención para que lo puedas desarrollar, ¿no? El licenciado Jairo Bolota hablaba del artículo, puntualmente el artículo 173, que habla de ciertas condiciones para que puedas aspirar al 60% de tu jubilación. Y entre esos son no estar sin cotizar más de 5 años y no pueden ser 3 años seguidos. Lógicamente, el que ve ese contexto, la ley, te dice, wow, no es conveniente. O sea, se debatió, se habló, se ha vuelto a hablar, van a salir a dar su opinión porque lógicamente el pueblo lo quiere escuchar. Sí, los diputados de Moca, ellos han estado explicando por qué asumieron la postura que asumieron. Yo sí te puedo decir que ellos
a que sí estudiaron y sí votaron por lo que ellos consideraban en su momento correcto. El tema sí se discutió y se debatió ampliamente por bastante tiempo del proyecto de ley. Hicimos muchas propuestas para tratar de mejorar el proyecto de ley. Pero, bueno, justamente somos miembros de la Asamblea Nacional y la gran mayoría de ellas fueron mejoradas y que eran para mejorar, muchas de ellas para lograr el proyecto actual. Las explicaciones, obviamente, el voto a favor, no son explicaciones que tiene que dar cada diputado. Así mismo es. Bueno, aprovechando eso, sabes que hoy en día pues debatimos todo el tiempo de lo que está pasando. Chiriquí hace un tiempo vivió este tema de los cierres y lógicamente no quiere volver a pasar por eso, pero entiende la lucha que llevan los educadores, entiende la lucha que lleva el sector de la construcción. Ahora se suma también el área de los médicos y enfermeras. Pues hay un sinfín de esto. En esa posición, mantener la protesta de esa manera, sin cerrar, sería la posición que apoyara a Ricardo Lombana, o habría un tema de permitir la libre circulación a través de los antimotines y la Policía Nacional, que lógicamente es lo que se discute hoy, ¿no? Si se está avasallando, si debería o no. ¿Cuál sería la posición de Ricardo Lombana? Mira, es un tema muy sencillo. Nadie quiere ver el país en caos. Nadie. Salvo algunas excepciones. Nadie quiere ver el país ardiendo. Nadie quiere ver a los trabajadores, a la gente que quiere llegar a sus empresas, a sus trabajos, a sus emprendimientos, a los trabajadores independientes, a los estudiantes. Nadie quiere ver a la gente perjudicada y a la economía local que ya está mal perjudicada. Partamos de ese punto. Segundo, repudiamos la violencia. Se puede protestar sin violencia. Y yo creo que gran parte de las violencias que hemos visto de los educadores y de los trabajadores y de las mujeres han sido sin violencia. Quienes han recurrido a la violencia, y ustedes lo han visto, lo ven en la cámara, son ciertos elementos, ¿no?, dentro de las protestas que recurren a la violencia. Y queda en evidencia una minoría, ¿no? Y a veces eso demerita el esfuerzo que hace la gran cantidad de panameños que genuinamente salen o salieron, porque también salgo pacíficamente a protestar. Mire todo el fenómeno que se dio hace 2 años aproximadamente con el tema de las protestas contra el contrato minero. Esas protestas fueron en gran medida pacíficas. Lo que pasa es que fueron tan grandes que el gobierno entendió que se le venía al pueblo encima y que la mayoría de la población estaba de desacuerdo. Entonces, yo creo que es importante enviar el mensaje de que la protesta pacífica, pero consistente y masiva, funciona para que el gobierno logre escuchar a los panameños y finalmente encontremos un espacio de diálogo para poder echar hacia adelante como país. Porque no podemos vivir en esta situación que al final no tiene que ver necesariamente o específicamente con el seguro o con la mina o con algún tema puntual. Tiene que ver con un todo. El país se sigue manejando para beneficio de unos pocos y se sigue excluyendo de los beneficios del desarrollo nacional a la gran mayoría de los países. Mientras los millones van y los millones vienen para ciertos grupos, mientras los millones van y los millones vienen en corrupción y no hay consecuencias y no hay responsables. Y el único que está fregado y jodido es el trabajo. Ahora, Cuando Ricardo, el problema de fondo es empezaremos a ver la luz como país y empezaremos a entenderlo.
Ahora, Ricardo, y para ir finalizando, sabemos que hay otras entrevistas y demás, y el tiempo es oro. Ahora que acá tocas el tema principalmente de la mina, y es que al final pareciera ser que al gobierno se le va juntando como todo. O sea, el tema de Estados Unidos, el tema de lo que se ha firmado con Estados Unidos, aparte de los reclamos que hacía el presidente Trump desde antes de tomar posesión, viene el tema de la caja de seguro social, también posiblemente en las próximas semanas venga el tema de la mina. ¿Cuál es la posición de Ricardo Lombana o del partido Moca en cuanto al tema de la mina? ¿Qué va a pasar con los diputados de Moca? ¿Van a votar a favor del contrato minero si hay mina en Panamá? Porque una cosa era la suspensión del contrato, que era ilegal, y otra cosa es lo que es la minería a cielo abierto. O sea, son dos cosas muy distintas por las cuales se pelearon, y creo que también hay parte de confusión del pueblo panameño, de que muchos dicen de que no a la minería, pero sin embargo creo que sigue siendo permitida dentro de las leyes panameñas. Lo que se peleó y se derogó fue el tema del contrato minero, que era inconstitucional. O sea, son dos cosas distintas. ¿Y cuál es la posición de Ricardo Lombana? La posición mía no ha variado, es la misma, y hay que revisar lo actuado y lo decidido por la Corte Suprema de Justicia en su fallo histórico. Han querido hacernos creer que ese fallo solamente se mete con el contrato. Y eso no es así. Lo que pasa es que hay que tal vez tener acceso al documento y leerlo. Ese fallo tiene dos cosas igual de importantes. Ese fallo declaró inconstitucional el contrato. Correcto. Todos recordaremos por más de 20 violaciones a la Constitución el infame contrato, pero ese fallo también decretó que la minería metálica a cielo abierto atentaba contra la salud de los panameños, atentaba contra el medio ambiente y atentaba contra el derecho de los panameños a conservar su salud y el vivir en un medio ambiente saludable y conservar sus recursos naturales, incluyendo las fuentes hídricas. Entonces, si ponemos atención a este fallo, no se trata solo del contrato constitucional, sino que se trata también de un fallo que protege a los panameños de una actividad que puede causar muchos daños a la salud de los panameños y a los recursos naturales de los panameños. Entonces, nos han querido como que vender solamente una parte de la historia. Recordemos que ese fallo fue firmado por los 9 magistrados, es un fallo unánime, y nos preocupa que el gobierno quiere ahora pasar por encima. Es lamentable. Y quiero cerrar diciendo esto. Nadie niega, yo no niego ni desconozco que el cierre de la mina, el cierre de la operación minera, ha costado empleos y ha tenido una afectación económica en el país. Eso nadie lo puede negar, es una realidad. Pero lo que no voy a aceptar, o lo que yo no acepto como argumento, es que aquí lo único que salva la economía nacional es la reapertura de una mina. Porque el ejemplo más fácil es cómo estaba la economía del país cuando la mina estaba abierta. Díganme ustedes, amigos panameños, que aquí estábamos todos danzando en millones, y aquí estábamos todos con trabajo. Ojo con que nos fundan con un discurso que nos haga creer que el país está ahorcado porque la mina está cerrada. ¿Qué pasó con el Chenchen? El presidente Mulino hizo una campaña con Martinelli en la foto diciendo Mulino, Martinelli, Mulino, diciendo que voy a poner en el bolsillo de todo el mundo. Ya vamos para un año y no han tenido ni la voluntad ni la creatividad de reactivar la economía, reactivar el turismo, reactivar la micro y pequeña empresa, apostar al sector agropecuario, apostar a la tecnología y a sectores de nuevas tecnologías o sectores alternativos que se están viendo el día de hoy y muchas otras oportunidades que existen en el país. Esa es la postura que nosotros tenemos ahora mismo, y no es un escenario fácil.
el que estamos enfrentando ahora mismo, porque hay muchos temas sensitivos y un gobierno que parece no importarle pasarle por encima a la Constitución, a la Corte, a las leyes y a la población para imponer su agenda, y eso es muy peligroso. Bueno, de ese tipo hay un video muy viral cuando creo que usted aceptó ya el triunfo del señor Ricardo Molino en las elecciones pasadas, donde usted dijo que no se le olvide, ¿verdad? Me imagino que ese se lo han recordado bastante, ese video, porque ha salido y coincide con todo lo que está pasando actualmente con el país en la posición de Ricardo Lombana. Eso quiere decir que a usted tampoco le ha llegado el chenchen. Aquí estoy en mi oficina, aquí estoy en mi oficina laborando, oficina de abogado, laborando, atendiendo a los clientes, completamente normal. Así mismo es, Licen, así mismo es. Hay que buscar el chenchen porque no ha llegado. Así es. Ricardo, gracias. No, Ajá. sí ha llegado, pero solo para algunos. Es correcto. Y para algunas cosas. Porque ¿sabe para qué se ha hecho el cheque? Para gastarse $200 millones comprando aviones de combate. Válgame Dios. ¿Con quién íbamos a pelear con Estados Unidos? ¿Con esos dos aviones? Aviones de combate, $200 millones, señores. $50.000 más para la Embajada de España. Millones de dólares para el servicio exterior, para las notarías, para seguir manteniendo botellas. Cuando tú ves todo, hay chenchen. Lo que se despilfarra, y eso solo para unos pocos, y para que sigas haciendo negocios, te das cuenta, no es que no hay chenchen, es que el chenchen no es para el pueblo. Exactamente. El chenchen es para los mismos de siempre, y por eso yo no tengo política, para romper esa situación, no nos vamos a ir hasta que lo logremos. O sea que Ricardo Lombana también va para las protestas, va a participar de las protestas que se están haciendo. Estoy participando. Estoy participando. Que ahí nos mandan una foto, ¿no? Pacíficamente, discretamente, sin estar convocando a nadie, liderando a nada, simplemente manifestándome como ciudadano que estoy con las causas con las que creo. Así es. Ahí nos comparten una foto, para paparazzi. Para que vea que usted también tiene su paparazzi. Ahí nos mandan una foto, usted en su protesta. Sí, esa foto me la tomaron los gringos de repente. Cuidado que le niegan la visa y no puede ver a Mickey Mouse entonces. Ricardo, agradecido, nombre de Joseph, que está por acá. No sé si quiere decirle algo ya último. No, definitivamente agradecer que siempre he tenido la disponibilidad las veces que hemos hecho el llamado de poder hablar con la audiencia, ¿no? Y principalmente hoy que hace noticia esto, creo que no es normal, no, tal vez en los últimos años no, o si ha pasado anteriormente nadie ha salido a divulgarlo, de que la embajada de un país te llame por algo o una posición en contra, ¿no? Y principalmente tal vez, además de ser asuntos internos que de repente, internos del país, recibir llamadas de una embajada o de X nación porque estén tú estás expresando una posición en contra de lo que se ha manifestado. Así que principalmente, bueno, darle las gracias de que nos ha atendido el llamado y de poder hablar con la audiencia chiricana. Yo les reitero de manera muy responsable, a mí como a muchos panameños, no nos van a callar. No nos van a callar, y las presiones no sirven para convencernos más de que estamos haciendo lo correcto al defender los intereses de nuestra nación. Así mismo es. Agradecido Ricardo, agradecido Planet, agradecido a los oyentes, agradecido con el break, y esperemos que no sea la última conversación que tengamos y que pronto pueda ser desde el marco de ya una estabilidad para el país y que hayamos superado eso. Ese sí no están amenazados todavía. No quiero problema con eso. Con ese no te metas, que ese sí, si pierdes ese, hay problema. Gracias Ricardo, que pase buena tarde y saluditos, estamos en contacto.